Hoy quiero reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestra sociedad, tanto a nivel personal como a nivel profesional, intentando dar respuesta a la pregunta si las redes sociales son dañinas. El fenómeno redes sociales es relativamente reciente, podemos decir que no tiene prácticamente ni 20 años de vida, pero han cambiado radicalmente muchas de las cosas en el mundo, cómo se mueve. Y uno de los grandes cambios es el poder, es decir, las redes sociales han otorgado el poder a cualquier persona de poder transmitir su conocimiento, sus ideales, sus ideologías o cualquier cosa que quiera poner delante y que tiene el potencial de llegar a millones de personas. Muchas personas se han hecho famosas simplemente con un solo vídeo que por razones X se ha viralizado y ha llegado a millones y millones de personas en el mundo. Simplemente un vídeo ha podido cambiar o ha cambiado el curso de la historia. Hemos visto movimientos sociales que gracias a Internet han permitido que traspase fronteras esa información cuando otros métodos tradicionales no daban acceso a esta información, porque al final, pues cualquier persona normal como tú y yo no tiene acceso a los medios masivos tradicionales para comunicarse. No tenemos la opción de poder llegar a miles o millones de personas, que es lo que nos pasaba antes de las redes sociales, y donde aquello que queríamos compartir únicamente iba a quedar en un entorno más pequeño. Las redes sociales tiene cosas obviamente muy buenas, pero tiene otras cosas que no son tan buenas. Al final las redes sociales se han convertido en un arma de influencia o incluso en un arma de manipulación, ¿no? Influencia y manipulación son dos conceptos donde la línea entre ellas es muy estrecha. Todos recordamos cómo se han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, las redes sociales en campañas políticas para influenciar, manipular, como lo quieras decir, el voto de millones de personas, cambiando incluso el devenir político de un país. Las redes sociales han permitido que cualquiera podamos aprender de cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora mismo, si no sabes de algo, literalmente es porque no quieres saber de ello, porque no tienes más que irte a alguna red social, por ejemplo YouTube, que es una red social donde hay mucha información de formación y educación, buscar cómo hacer, quiero aprender X tema y ahí vas a tener información, formación y educación. Pero vuelvo a lo mismo, esto es un arma de doble filo, porque vamos a centrarnos en el campo de la formación, en esta primera parte. ¿Qué sucede cuando tú querías aprender de algo, ibas a una institución, ¿no?, que de alguna manera estaba regulada en mayor o menor medida y donde te aseguraban que los contenidos que estás aprendiendo están impartidos por gente que sabe que ese contenido es correcto y hay cierta veracidad en los contenidos? Las redes sociales al final permiten que cualquier persona pueda hablar de lo que quiera, sea cierto o no sea cierto. Y eso lleva un peligro, ¿no? Muchas veces cuando, sobre todo en nuestra industria, en el marketing digital, cuando escucho a personas que dicen, no, si es que toda la formación la tienes gratis en Internet. Es una verdad a medias. Es cierto, hay mucha formación gratis, pero muchas veces es difícil discernir cuál es real, cuál es de valor y cuál no. Y te digo esto porque en distintas disciplinas, no solo en el marketing digital, en otras disciplinas bueno, de las cuales tengo conocimiento y puedo discernir si algo compartido es cierto o no lo es, he visto cómo hay personas que hablan de ciertos temas desde un punto de vista de la enseñanza, de la docencia, diciendo cosas que no son ciertas. Y esto es peligroso. ¿Es peligroso por qué? Porque hay miles de personas que pueden estar aprendiendo algo, creyendo que es lo correcto, que es lo veraz, cuando no lo es. Y ese aprendizaje luego lo puedes llevar a tu día a día personal o día a día profesional con sus consecuencias de algo que no es verdad. Por lo tanto, esta libertad de que cada uno podamos poner lo que queramos es genial, pero también, como todo, tiene la otra cara de la moneda, que es muy difícil, o en muchos casos,
Es complicado, salvo que sea de alguien que es una fuente oficial o que es alguien, una autoridad en la materia y sepas que es cierto, discernir qué sucede. Es algo muy similar o sucede con las conocidas fake news, noticias que son totalmente falsas. E Internet, y especialmente las redes sociales, están llenas de noticias falsas. Escuchaba hace poco, la cifra me pareció brutal, no sé si será cierto o no, pero que más del 60% de las noticias en redes sociales tienen algún componente falso, ¿no? Me pareció tremendamente peligroso. Claro, ¿qué decir esto? Bueno, pues entonces siempre los medios tradicionales. No, tampoco, porque los medios tradicionales están totalmente segmentados, lo vemos, segmentados por ideologías políticas o segmentar la información que dan y la que no dan para crear cierto tipo de línea de pensamiento. Pero en Internet al final te puedes encontrar con mucha, y este es uno de los grandes problemas que tienen las redes sociales, que están trabajando muy fuerte en solucionarlo, ¿no? En buscar, no llevar a cero las fake news, porque eso, siendo realistas, no va a ser posible, pero sí de alguna manera intentar mitigar al máximo toda esa parte de desinformación, donde te puedes encontrar noticias y se utilizan además como, yo me atrevería a decir como arma de guerra, pero no de guerra de una guerra como se nos viene a la cabeza una guerra, sino de guerra en temas políticos, en temas empresariales, para desprestigiar a personas. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? Que es muy fácil, incluso muy barato, sale muy barato poder mentir en redes sociales sobre cualquier cosa. Algo tan sencillo como crearte una cuenta falsa en cualquier red social. Esto es muy típico en Twitter, ¿no? Gran parte de los haters y de la gente que ataca en Twitter son con perfiles falsos que no se identifican detrás. Por lo tanto, es muy difícil llegar a vincular eso. Tú puedes lanzar una campaña de desprestigio contra una marca, contra una persona con argumentos totalmente falsos y, bueno, pues es complicado detectar quién está detrás. Yo personalmente creo que esto va a tener una solución en el futuro basada en la identificación personal por blockchain. Para mí el futuro de Internet va a ir por este lado, no va a ser anónimo. Seguro que muchos recordáis en las primeras épocas de los teléfonos móviles, donde cuando te cogías una tarjeta SIM, una tarjeta de teléfono, que eran prepago, tú no tenías que dar tus datos. Literalmente podía tener una tarjeta no vinculada a un número de teléfono, a un nombre. A día de hoy, cualquier número de teléfono, en el mercado normal, te van a pedir tus datos, por lo tanto va a ir asociado, ya no es anónimo. En Internet creo que va a suceder lo mismo, y de hecho, durante el proceso de compra de Twitter, Elon Musk dijo que quería verificar a todos los usuarios en Twitter, para evitar todo este tema de los ataques, los haters y las fake news. Esto es un proyecto obviamente complejo, pero no inviable. Creo que es totalmente posible utilizando tecnología blockchain y creo que el futuro va a ir por ahí, que cuando nos queramos dar de alta en alguna red social un perfil, vamos a tener que tener una verificación personal. A través de tu DNI, de un ID, de un pasaporte, no sé exactamente, pero sí verificar, al igual que lo haces cuando te abres una cuenta en un banco, ¿no? Que tú eres esa persona. Claro, ante esto se van a volver a abrir nuevas disyuntivas, porque dices, bien, pero entonces es una pérdida de la privacidad. En cierta manera sí, al final siempre recordar que todo es una moneda que tiene dos caras. Es cierto que es una pérdida de la privacidad, pero también puede ayudar a regular la desinformación y los ataques que pasan totalmente desapercibidos. A nivel, por ejemplo, de personajes públicos o de influencers, a muchos de ellos los machacan. Yo tengo amigas que se dedican al mundo de la moda, son influencers, y las cosas que les dicen a muchas las machacan. Es decir, de hecho, ves mensajes, fijaos, se me pone la piel de gallina cuando lo cuento, ¿no? Que son auténticamente de odio hacia ellas, que son mensajes que van a hacer daño, con ataques muy fuertes. Ya no hablo de amenazas de muerte, que esto es algo que pasa, pero sí amenazas muy fuertes. Claro, esto dices, ¿lo puedes denunciar? Sí, lo puedes denunciar. ¿Se debe denunciar? Sí, se debe denunciar. Pero en muchísimos casos es muy difícil saber quién está detrás, porque quien lo hace sabiendo que no se le puede identificar. Si esto estuviese de alguna manera regulado, ¿no? Pues si esa persona emite una amenaza, que en el mundo real sería un delito, en el mundo digital debería ser un delito, porque recordemos que el mundo digital es la extensión de nuestro mundo real. Por lo tanto, deberíamos jugar un papel similar en ese sentido.
Y esto además vamos a ir un poco más allá, y ahora que se habla tanto del metaverso, que el metaverso va a ser la evolución de las redes sociales, ¿no? Donde estaremos ahí, y ahí también va a haber que regular. Ya ha habido, bueno, pues temas de acoso en el metaverso, donde tú eres un avatar y acosas a otra persona en el avatar. Y volvemos a lo mismo. Ese ente no es nadie porque no está vinculado a nadie. Por lo tanto, sucederá lo mismo. Creo que las redes sociales, metaverso, en ciertos sitios, a través de tecnologías blockchain de identificación personal, nos tendrán vinculado de tal manera que si cometemos algún delito en Internet, ese delito se sabrá quién lo puede hacer. Pero las redes sociales, al final, como os estoy comentando, creo que ha traído muchas cosas buenas y esas cosas buenas también traen el otro lado, traen la parte mala. Pero si tuviese que valorar en términos generales, ¿no? Poner una balanza, si las redes sociales traen más cosas buenas que malas, personalmente creo que traen más cosas buenas. Pero también creo que queda un proceso para que esas cosas buenas pesen más todavía sobre las malas. Creo que las redes sociales deben evolucionar hacia algún tipo de regulación personal que ya se está viendo. Estamos viendo cómo Internet está regulando la información, los datos personales de todos nosotros, ¿no? Todos los datos que tienen las redes sociales o empresas de Internet sobre nosotros, que es brutal. En muchos casos, os puedo asegurar que no somos conscientes de toda la información que tienen sobre nosotros, porque tienen más información que nosotros mismos, porque al final nosotros mismos olvidamos nuestra información, pero en Internet vamos dejando esas huellas. Y con toda esa información que tienen estas grandes redes sociales, son capaces de predecir ciertos comportamientos nuestros, tendencias de compra, es decir, son cosas que realmente son barbaridades, que bien usadas pueden ser muy buenas, pero mal usadas pueden tener también cierto peligro. Entonces vamos hacia un mundo que va a estar más regulado, la protección de los datos de los internautas, de los usuarios de Internet, cosa que me parece muy bien, que seamos nosotros quienes decidamos también quién tiene nuestra información y cuándo debe dejar de tener esa información. Y todo esto al final se hará bajo tecnología blockchain, ¿no? Con los llamados wallet, algún sitio donde tú tengas esa información y tú te conectes a esa red social, le cedas acceso temporalmente a esa información, pero cuando tú decidas retirar esa información desaparece, es propiedad tuya, como debe ser, porque es tu información. Por lo que creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy interesante. Los próximos años creo que van a ser un momento de cambio, un momento de evolución de las redes sociales súper interesante que vamos a vivir en primera persona. Estudiaré personalmente de la manera más detallada posible y cómo afecta, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel sociológico, porque al final me gusta mucho estudiar toda esta parte del comportamiento humano, porque no perdamos de vista que al final el marketing es comportamiento humano. Por lo que, si estás viendo este podcast desde el video podcast de YouTube, me gustaría conocer tu opinión. Desde tu punto de vista, ¿crees que las redes sociales han sido más positivas o negativas?